Notó cómo la sensación cambiaba y el temor se convertía en frío que recorría su espalda. Daiki levantó el cuello del abrigo intentando resguardarse del viento y miró una vez más alrededor. Oscuridad. Con este párrafo arranca No hay lobos en Japón, el primer relato de la antología Gabinete de Rarezas de Ángeles Mora, más conocida por los que circulan y navegan por Ociojucero y aledaños como Yeneire. No es su primer libro en solitario, ya publicó la antología Ecos en el Páramo y otros relatos oscuros en el 2016, que fue finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2017. Esta antología que saca con Aluz Editorial tiene un carácter distinto de Ecos en el Páramo y responde más bien a lo que su propio título indica. Se trata de un gabinete de rarezas, también conocidos como gabinetes de curiosidades, que era una suerte de museo, de santuario privado que empezaron a circular en el siglo XVIII y que se popularizaron en el siglo XIX, son lo que daría pie a los museos modernos, digamos, y eran lugares donde la gente recogía pues todo tipo de rarezas, curiosidades, etcétera, fueran del plano de las ciencias naturales, como pudieran ser fósiles, animales exóticos disecados o cosas de este estilo, del lado artístico, como pudieran ser pues obras traídas de países remotos o antigüedades rescatadas del jardín de algún vecino, de los campos que labraban en la época, o cualquier otra cosa que consideraran sujeta a suscitar el interés de las personas. Era una mezcla de erudición y al mismo tiempo de curiosidad que a veces pues derrapaba en el terreno de lo misterioso, de lo inquietante. Es un tipo de escenario, digamos, que hemos visto recuperado incluso en películas de terror. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba esta de la muñeca diabólica, pero había un momento en el que había una suerte de exorcista que conservaba todo tipo de objetos malditos dentro de un gabinete privado, detrás de vitrinas y demás. Es una imagen que está un poco inspirada en este tipo de lugares, ¿no? Y bueno, es un detonante, es una excusa para aglomerar una cierta serie de relatos que no me extraña en absoluto en Ángeles Mora, que comparte con muchos otros noctívagos, iba a decir, o fosqueros varios, ese placer por este tipo, esa atracción, esa pasión por este tipo de elementos históricos que al mismo tiempo entroncan un poco con la tradición del fantástico y con la tradición del terror que a nosotros nos gusta. Bueno, en concreto en este gabinete de rarezas yo he encontrado una serie de relatos que me llamaba la atención, que me resultaban familiares de las convocatorias de Calabazas en el Trastero y otros que no conocía y que me han resultado igualmente agradables y siempre dentro del estilo que tiene Ángeles Mora. Para los lectores que no conocéis ese estilo, lo primero que habría que decir es que es una autora polifacética. No solo polifacética en el sentido de que es capaz de traer una gran variedad de relatos a una antología, porque en esta antología vais a encontrar todas aquellas ramas de lo que llamamos el género fantástico en el amplio sentido de la palabra, sino también polifacética en el sentido de que es capaz de adaptar una prosa muy rica en vocabulario, muy eficaz en sus construcciones y en el ritmo, a lo que pide en cada momento la historia, porque no todas las historias piden lo mismo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando nos dedicamos a escribir. ¿Qué encontraremos concretamente? Bueno, pues un poco de todo. Desde el primer relato en el que, como los más avezados habrán descubierto ya, nos remitimos a la mitología no solo nipona, sino oriental, con el tema este de que los lobos dejaron de existir en Japón, fueron extinguidos ya hace unos cuantos siglos, y que va a transitar desde ese terreno, como digo, de la fantasía oriental y exótica hasta otros terrenos mucho más cercanos, de un terror, digamos, nacional, con escenarios muy propios, como pueda ser una estación de tren, por ejemplo, en un escenario contemporáneo que podríamos situar en la Andalucía propia de Ángeles, de la escritora, a otros que vagan por el terreno del steampunk, vemos también ese retrofuturismo, otros que están más centrados pues en la fantasía más pura, porque incluso cuando hablo de steampunk, eh, ¿cómo decirlo? Los relatos de Ángeles Mora no se ciñen a un género y quedan constreñidos a él. Digamos que lo visitan con la curiosidad de una persona que precisamente visitaría un gabinete de rarezas.
Es alguien que ve un elemento que le llama la atención, lo hace suyo y lo reelabora a través de su propia imaginación, con su propio lenguaje, para darle un nuevo cuerpo. Así que, bueno, tenemos relatos, pues como digo, que van el steampunk, el relato histórico, hay referencias a las guerras mundiales, hay otros que tienen unos escenarios más intimistas, hay otros que nos remiten un poco a esa infancia ochentera que hablábamos en La Casa de los Cerezos de L.G. Morgan, como por ejemplo El Asustaniños, que a mí es uno de los relatos que más me han gustado de la antología, quizás por toda la complejidad que tiene narrativa, porque pasa de esa nostalgia, de ese relato, digamos, cercano al terror juvenil infantil, en el sentido de que retoma su complicidad y sus mecanismos para transformarlo casi en una reflexión metafísica sobre cómo se transmiten los terrores, sobre cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo vamos evolucionando a medida que crecemos, cómo generamos nuestra identidad a través de los demás. Es un relato, como digo, que me ha gustado mucho en la, en la complejidad de los niveles narrativos que tiene. Hablaba antes del steampunk y bueno, eso es en relación al silencio de Edith, que me sabe malo un poco como caracterizarlo dentro del steampunk porque me parece que va mucho más allá. De hecho, ya para empezar, no está muy claro que el escenario sea propiamente un siglo XIX alterno, pero tiene ese lado un poco pastoral de cierta estética decimonónica, esos campos aislados, esas referencias al imperio, esas referencias a un desarrollo tecnológico que va un poco desacompasado con la realidad de ciertos pueblos más rurales, pero que tiene un desarrollo, como digo, más fantástico en el amplio sentido del término. Y bueno, mejor que lo descubra el lector, porque para mí es uno de esos relatos que tiene mucha magia estética y sobre todo una gran emotividad. No se queda solo en el lado visual, en el lado más directo de la historia, sino que consigue una auténtica complicidad con el lector. Tiene un toque melancólico que ya vemos en otros relatos también, perdonad que estoy poco acá, soy un poco espeso con los títulos, como en La última voluntad de Frederick Foster, que tiene ese lado un poco melancólico, un poco emocional, que nos lleva a tiempos que se nos antojan pasados, pero al mismo tiempo con una sensibilidad muy intimista, que no está tanto basado en la mera recreación histórica o la mera recreación del escenario, sino realmente en conectar con el autor, con el lector, perdón. Luego hay otros que ya conocía, pues como La búsqueda de Asmodeo, de convocatorias que hemos hecho con el Bestiario Sobrenatural, con el homenaje a John William Polidori. Otros que buscan más una complejidad estructural, como Jaque al Pastor, en el que pues, hay una construcción a partir de ciertos movimientos de piezas, que encaja muy bien con la propia narrativa. Y como decía, la gran fortaleza de esta antología, el gran interés que para mí suscita, es precisamente esa capacidad que tiene la autora de revisitar todas esas rarezas, todas esas excentricidades que nos gustan tanto en el género fantástico y que nos muestran que el abanico del fantástico es muy amplio y que va desde, como digo, géneros como el retrofuturismo a otras cosas como el realismo mágico. Hay algunos relatos aquí que podríamos incluir dentro de este tema y que, aunque siempre cojean de esa fascinación por la literatura victoriana, la literatura decimonónica que comparte, cuya pasión por ella comparto con la autora, es capaz de adoptar esa visión camaleónica y esa pluma camaleónica que los hace suyos. Y en este sentido creo que la antología va incluso más allá propio de propiamente enseñarnos un abanico de la obra de la autora, que ya de por sí sería algo muy meritorio y muy interesante. No es baladí que una obra de género fantástico como Ecos en el Páramo fuera finalista de un premio de la magnitud del premio Andalucía, sino que va más allá y nos muestra precisamente un gabinete que podría ser el de todos nosotros. Eh, Quizás no sea muy preciso o estrictamente o justo el decir que creo que parte de estas obras, una buena parte de esta antología, se ha forjado dentro de convocatorias, de concursos populares, como puedan ser, menciono Calabazas en el Trastero y el concurso homenaje a John William Polidori, porque son los que tengo un conocimiento más directo, pero yo aquí veo huellas que puedan ser de pues, convocatorias como las de Minatura, o yo que sé, el Fabricantes del Sueño, el Visiones, Domingo Santos,
una serie de concursos, una serie de puntos de encuentro que hemos tenido los autores y las autoras de género fantástico y que hay autoras como Ángeles Mora que han sabido exprimirlos a fondo y que son de esas autoras que yo creo que disfrutan poniéndose un desafío, poniéndose un listón y diciéndose, oye, yo ya tengo mi voz propia, ya tengo mi propio estilo, lo sé, lo he desarrollado, tengo el aval de varios editores, ha publicado 4 libros en solitario, si no me equivoco, con varios autores. De hecho, ni siquiera ha tirado de lo fácil, que podría haber sido llamar a puerta de saco de huesos. Aquí le publicaríamos encantados una antología, un libro de novelas, una novela, un libro de microrelatos, o seguramente lo que nos presentara es un habitual de nuestros concursos y ha demostrado su valía de sobra. Pues no ha tirado por lo fácil, ha ido llamando a otras puertas, le han abierto otras puertas y ya, aún consagrada, eh, tiene esa especie de disfrute de decir, oye, me voy a poner este desafío y voy a presentar obras con mi sello propio, adaptándome a lo que estéis buscando en este momento. Y más allá de la propia satisfacción que ella misma pueda tener como escritora, que espero que la tenga porque sin duda se la ha ganado, esto creo que le ha terminado generando una gran riqueza en cuanto a perspectivas, en cuanto a enfoques y en cuanto a conocimiento de su propio estilo narrativo, que es lo que da precisamente esa riqueza a este gabinete de rarezas. Decir que es una antología de género fantástico, que es una recopilación de género fantástico de distintos relatos, de distintos géneros o subgéneros dentro de esa rama común, con temáticas y épocas distintas, no es llegar al fondo de la cuestión, porque podría dar la impresión de que la autora ha pillado 10 relatos, los ha puesto ahí, igual a los presento. Aquí nos encontramos casi lo contrario. Es casi un viaje, es una... Pues del mismo modo que los museos y los gabinetes de curiosidades, de rarezas, consistían en mostrar a la gente todo lo que había ahí, llevarles un poco de la mano, organizar un poco ese tema y seleccionar las mejores piezas para que el visitante curioso tuviera una panorámica de la gran riqueza histórica, natural, de curiosidades que hay en el mundo. Ángeles Mora lo que ha hecho aquí es coger también un muestrario de obras enclavadas en distintos subgéneros, de obras representativas del fantástico de su trabajo, pero que además inician al lector o permitan al lector constatar toda esa riqueza. En ese sentido, termina siendo una obra que se lee con mucho interés, con muchas ganas de ver cuál va a ser el siguiente paso y con un disfrute totalmente lúdico. No, ¿cómo decir? No hay una especie de hilo conductor complicado o una especie de búsqueda de patar al lector, de dejarle boquiabierto, sino una simplicidad muy honesta en el modo de presentar las obras, en el modo de contar las historias, que hace que el disfrute sea de sillón de orejas y chimenea, de decir, oye, me voy a coger el lugar cómodo de la casa y simplemente me voy a dejar llevar por esta magnífica guía que me está presentando precisamente lo que me gusta disfrutar en la literatura, que son pues todas esas maravillas, todas esas pequeñas rarezas, que a veces cuando están perdidas en un mare magno más abierto, en un páramo desolado, que le gustaría decir a la autora, no les vamos a prestar atención. Es un poco lo que me pasaba de niño cuando encontraba un fósil en los huertos de mi bisabuelo, por ahí por Vinacua, y tirado ahí en mitad, sin ponerlo el valor, se podría creer que es un relato más, se podría creer que es una piedra más, y cuando con toda simplicidad lo tenías expuesto en el escritorio de mi bisabuelo, ahí en la casa del pueblo, aquello ya tomaba otra dimensión, otro cariz. Y pues un poco este gabinete de rarezas es eso. Estrictamente hablando, sí, es una simple antología de género fantástico, pero es mucho más que eso. Yo creo que el lector que acepte entrar de la mano de Ángeles Mora en este gabinete va a encontrarse con 10 perspectivas magníficas que le van a hacer soñar. Y yo creo que cuando hablamos de género fantástico, eso es principalmente lo que deseamos como lectores. No sé si habré conseguido transmitiros el disfrute que he tenido yo con este libro estos días un poco peculiares en los que no ha parado de fallarme la tecnología, en los que el COVID nos azota y nos busca eh, trastocarnos la realidad. Ando un poco exhausto, no lo voy a negar, y con demasiadas cosas en la pila,
pero tenía ganas de hablar de este libro y de retomar un poco el ritmo con la editorial y con la actividad literaria un poco por la base. Y la base es precisamente esta. La base es ni más ni menos disfrutar con esos grandes autores a los que a veces no prestamos atención y plantearnos que estos libros, estos magníficos libros, estas ediciones sencillas, modestas, que a veces pasan desapercibidas, están ahí, están ganando premios y aunque en ocasiones pues los nombres de los autores no resulten todo lo conocidos que deberían, son pequeñas joyas, son pequeños gabinetes de rarezas que están ahí esperando a que franqueéis la puerta y descubráis todo lo que tienen dentro. Así que con esta recomendación vamos a intentar rearrancar la actividad, vamos a darnos caña esta semana. Espero que tengáis oportunidad de disfrutarlo desde a Luz Editorial. Yo supongo que tendrá una distribución más bien razonable a través de librerías. Si no recuerdo mal, yo lo compré a través de la web de la editorial, tal vez directamente a la autora, es muy posible. Ahora tengo ahí una pequeña duda. En cualquier caso, os buscaré las referencias e intentaré colgaroslas. Disfrutad mucho, leed mucho y manteneros alerta y curiosos porque hay muchas maravillas por descubrir por ahí. Hasta la siguiente.